¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición, un nuevo programa de Leyendo con el Autor. Y hoy tenemos a un investigador y escritor colombiano, pero radicado aquí en la Argentina, que es Freddy Gesed. Hola, Freddy. Buenas tardes, Rita. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos. Freddy, te hemos invitado a propósito de la edición, del lanzamiento de tu último libro, que se llama El diario inédito del filósofo Ludwig Wittgenstein. Pero aquí vemos en la mesa que tenés otras producciones, otros trabajos, así que bueno, la idea es que vayamos recorriendo, no solo abocarnos al último libro, sino bueno, hacer un breve recorrido dentro de lo que nos permite el tiempo por tus otras producciones. Pero primero queremos saber sobre vos. Yo dije que eras colombiano, que te has radicado en la Argentina desde el año 2008, hace ya un par de años. Sí. Contanos sobre, bueno, tu formación en Colombia, tu decisión de venirte. Bueno, mi formación empieza por el lado docente. Yo soy licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle, una universidad a la que ingresé sobre todo porque su filosofía era educar para servir. Siempre vi en la función del maestro una función vital para la sociedad. Fue una universidad que hice de noche, trabajaba como profesor de literatura en las horas de la mañana, y a través de este trabajo, de esta primera profesión, después pude ir escalando en algunos colegios mejor pagos y pude llegar a estudiar luego literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, que pues si estudié una carrera fue por servir y la otra más bien por pasión. Salir de Colombia implicó en el 2008 también como huir un poco del país, huir un poco de la situación económica en la que se vivía, también de buscar unas nuevas rutas educativas, sobre todo también huir de la falta de un proyecto que animara a los jóvenes. Yo personalmente me siento muy desencantado, no encontré un proyecto en Colombia que me animara y me convenciera a quedarme. Aparte de eso, pues sumaba también el mundo literario, donde salgo de Colombia sin publicar ningún libro, y pues bueno, ahorro unos $, tomo mi mochila y me voy por Sudamérica durante 6 meses, viajando por todo el continente, y más que un viaje físico, es un viaje espiritual. Me quedé en Buenos Aires porque fue el lugar donde yo me quedé sin dinero. Entonces, por el azar, estoy acá. ¿Y cómo te sentís acá? Me siento muy a gusto. He encontrado amistades, he encontrado nuevos poetas que no se encuentran en la academia colombiana. No te imaginas la cantidad de poesía argentina que se consume en Colombia. Sabemos quizás más los colombianos acerca de literatura argentina que los argentinos de literatura colombiana. Entonces, Buenos Aires, el amor ya venía desde antes. Cuando, por ejemplo, recorría las páginas de esa novela hermosísima que es sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, y que curiosamente hoy en día vivo en el barrio San Telmo, a una cuadra del Parque Lezama, donde arranca la novela de Sábato. Entonces, estar en Buenos Aires es estar en el embrujo de la ciudad, en el embrujo de la literatura argentina, y además esa bella magia también de descubrir voces nuevas, ¿no? Ya no es Borges, no es Cortázar, no es Sábato, no es Olga Orozco, no es Enrique Molina, sino voces, por ejemplo, como la de Jacobo Figman, que me ha sorprendido, Héctor Biel Temperley, y un poeta que la verdad es de los mayores, que es Miguel Ángel Bustos, un poeta desaparecido durante la dictadura militar argentina, que en realidad me han llenado las horas aquí en Argentina, y han sido horas muy gratas, de verdad, de aprendizaje impresionante.
Ahora, qué curioso, ¿no? Que en un país donde, bueno, hablábamos antes, se realizan festivales de poesía y la gente está acostumbrada a escuchar, digamos, no te haya permitido publicar, ¿no es cierto? No hay como, son caminos diferentes, ¿no? La publicación, evidentemente, ¿no? Como están planteados, y la difusión de la poesía. Sí, en Colombia ha cambiado el ambiente literario. Menos mal existen festivales de poesía. Quizás es el país que tiene más festivales de poesía por kilómetro cuadrado. Y los festivales de poesía han nacido también como una reacción contra la violencia. Y eso está bien. Quizás el Festival de Poesía de Medellín, que es el más grande del mundo, apoya a las voces indígenas, las voces ancestrales, que esa es una de las cosas más bellísimas que le aplaudo al festival, y de una u otra forma otros festivales están apoyando a los jóvenes, dándoles un espacio dentro de sus agendas tan apretadas, pero sobre todo ya en Colombia es la fiesta, ese espectáculo lindo de escuchar poetas africanos, asiáticos, norteamericanos, argentinos también, claro, en ese ambiente. No debo confesarte que no he asistido como invitado a estos festivales, pero sí como oyente, y da gusto ver que pasen voces diferentes por un territorio golpeado por la violencia. Sí, sin duda. Bueno, pero venís imbuido, llegás a Buenos Aires imbuido de poesía, por ahí con una tradición que no está tan extendida aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Es más concentrada la lectura y la escritura de la poesía. Aquí es más común la narrativa y no tanto la poesía, aunque hay un movimiento interesante ahora, no sé cómo lo ves vos. No creas, me ha sorprendido bastante. Suelen decir que la poesía es el género escondido, oculto, que nadie la lee, nadie la escribe. Creo que es mentira. Aquí he visto que el ambiente literario, poético, es muy fuerte. Una de las cosas que me impresionó fue la cantidad de ciclos literarios que hay. Hay un ciclo literario en la biblioteca anarquista, hay un ciclo literario en el bar El Cisne en Almagro, hay un ciclo literario en el bar británico en San Telmo, y te van invitando de un lugar a otro y tienes la posibilidad de escuchar a tus pares, a tus colegas, y escuchar la cantidad de voces que hay, ¿no? Desde muy elaboradas, muy bien dibujadas, perfiladas, hasta otros con un contexto social fuerte, ¿no? Marcado, coloquial, pero me ha impresionado eso. ¿Y estás en relación con los nuevos poetas? Sí, sin lugar a dudas me he metido poco a poco en el discurso del poeta argentino contemporáneo porque me interesa empaparme de lo que se está escribiendo, de lo que se está haciendo acá, y sobre todo porque de una u otra forma, estando acá, me he convertido, o me han convertido desde afuera, en un difusor de la poesía argentina. De allí que de pronto revistas tan prestigiosas como La Otra de México me solicite a mí material para publicar, o la revista La Raíz Invertida, de unos jóvenes entusiastas colombianos que me piden información y yo de una u otra forma les hago llegar. Eso me lleva, digamos, a otra faceta tuya, que es la de investigador. Vos has hecho un trabajo sobre la prosa poética en Colombia, un trabajo de investigación, y estás haciendo algo similar pero con poetas argentinos, ¿es así? Sí. ¿Por qué no nos contás un poco? Sí. El proyecto se titula Párrafos de Aire, primera antología del poema en prosa colombiano. En realidad el primer libro publicado mío no es un libro de poesía, es decir, como que empecé por otro lado, empecé quizás al revés, quizás empecé como lector, que es una de las cosas que uno debe ser más agradecido en la poesía, y es ser lector. Párrafos de Aire es una investigación que fue mi tesis de grado en la Universidad Javeriana,
iba una vez por la carrera séptima, que es como si fuese aquí la avenida Corrientes, sí, y me encontré sobre la mesa de una librería la revista Quimera de España, donde tenía un número monográfico sobre el poema en prosa español. Ajá. Me dirigí a la Casa de Poesía Silva, que es una de las entidades que difunde más la poesía en Bogotá, sí, y tradicional, fundada por María Mercedes Carranza, una poeta que la verdad se le agradece ese logro de instaurar un lugar para compartir la poesía. Fui allí, luego a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que tiene la fama de ser la biblioteca más visitada del mundo. Registró 12.000 visitantes en un solo día. Y fui buscando a estas entidades información sobre la poesía en prosa. La verdad no la encontré. Ahí fue donde tomé esta decisión de estudiar este género del poema en prosa. Es ese poema que se escribe en forma de párrafo, deja la forma escalonada, deja el verso libre, deja la rima. ¿Y la sintaxis? La sintaxis depende del autor, la estética, la búsqueda, ¿no? Pero hay diferentes tendencias, ¿no? Hay una que es muy filosófica, una que es muy coloquial y otra que es un poco más hermética, podría decirse. Pero para mí fue un descubrimiento bellísimo. Yo personalmente cultivo el género del cuento, pero descubrir el poema en prosa ha sido como alejarme del cuento para abocar toda la energía a este género tan raro. Expresiones como prosa poética, prosa lírica, prosa poemática, se confunden con el verdadero término que es poema en prosa. El maestro Juan Ramón Jiménez lo llamó poema seguido. El maestro Rubén Darío lo llamaba romanza en prosa. Y José Asunción Silva, que es el poeta nacional colombiano, en un poema, que es el primer poema que yo veo como metapoético en Colombia, lo llama raras estrofas. Entonces yo lo llamo en este caso párrafos de aire porque es un homenaje al poeta chileno Gonzalo Rojas, que llama una de sus antologías Antología de Aire. Aire también viene por Platón, ¿no? Que decía que los poetas su conocimiento viene del aire. Entonces quise bautizarlo así, párrafos de aire, párrafos de poesía. ¿Y lo has publicado en Buenos Aires o...? Fue publicado en la editorial de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, en el 2010. Después de la sustentación de tesis, los mismos poetas a los que les estoy agradecido el consejo me dijeron, bueno, ya hizo el compendio teórico que me demoró más de 2 años, trayendo información de Francia, España, Alemania, Estados Unidos, que son los países fuertes en este género. Ahora haga la antología. Y la verdad, yo estoy muy agradecido con los profesores míos, con los docentes, los amigos poetas, pero lo que me enseñó a mí este libro, le estoy agradecido, porque son horas de lectura y fue un apasionamiento extremo. No sabía que dentro de mí, aparte del deseo de escribir poesía, de escribir cuento, había también un deseo por descubrir un género que habían escrito las voces más importantes en Colombia. Fue también como un trabajo de arqueología, ¿no? Claro. En ese sentido me siento retribuido en las bellas horas de lectura que me dio. Freddy, tenemos que hacer un brevísimo corte y cuando volvamos vamos a empezar a hablar de tus proyectos acá en la Argentina, de las publicaciones y de los proyectos. Ya venimos. Bueno, seguimos leyendo con el autor, hoy con la presencia de Freddy Gesed, que es un joven escritor, un joven poeta colombiano, radicado en la Argentina, y del que él nos estaba contando sobre su investigación, su trabajo de tesis en Colombia sobre la prosa. Poesía en prosa. Poesía en prosa, ¿ves? Vamos a retomar, pero ya con los proyectos aquí en Buenos Aires. Vos estás haciendo una recopilación también de
poetas argentinos para una editorial de La Plata. Correcto. Brevemente, así nos ponemos a hablar sobre los libros de poemas. Sí, es un proyecto bello que me ha ayudado a conocer más la Argentina que se está escribiendo. Se titula Antología Salvaje, Poesía Joven de Colombia y Argentina. Hemos reunido 20 poetas colombianos, 20 poetas argentinos. ¿Con qué criterio? Nacidos Decinos. a partir de 1976, que es el inicio de la dictadura en Argentina, hasta 1985, que es donde ocurre un suceso bastante violento en Colombia, que es el Holocausto del Palacio de Justicia. Un evento que personalmente me marcó mucho por diferentes razones, pero nos hemos alargado hasta 1986 para incluir una poeta que nace en ese año. Entonces tiene un juego muy fraterno esa antología, y es que los poetas incluidos nos ayudan entre ellos a escoger los poemas de otro poeta incluido. Entonces es una multiantología, porque cada poeta va a responder por los poemas de su colega. Claro. Bueno, vamos a esperar a que esté publicado el trabajo para disfrutarlo seguramente. Sí, no, la verdad que me abrió las puertas el poeta de La Plata, Julián Axad, y la editorial La Talita Dorada, que en realidad una propuesta editorial que le apueste a la poesía joven son escasos, y la verdad que agradezco su amistad y la confianza que dio en el proyecto. La oportunidad, además. Esperamos responder. Bueno, vamos a hablar de tus libros, de los dos libros de poemas. Uno es el que yo presentaba al inicio, el diario inédito del filósofo Ludwig Wittgenstein, y el otro es La sal de la locura, que recibió un premio de poesía en Macedonio Fernández en el año 2010. ¿Por cuál querés empezar? Para contarnos un poquito. Vamos a empezar con el premiado. Así dejamos. Vamos a empezar con el delirio entonces. Bueno, es una reunión, podríamos decir, de escritos, de poemas sobre la locura. Es la voz de un poeta internado en el Borda, en nuestro hospital de la capital neuropsiquiátrico para varones. Contanos cómo surge la idea, si conoces el Borda o no. Bueno, el libro nace de una crisis, digamos, personal, emocional, de mucha soledad, mucho desarraigo, desencanto. Hoy en día, a la distancia, todavía me cuesta trabajo digerir lo que ocurrió, lo que pasó, pero es un libro que quizás el que me explica mejor la búsqueda que hubo es Émile Cioran, en una línea que la leí después de haber publicado el libro, que dice: un libro debe hurgar en las heridas, incluso provocarlas. Un libro debe ser un peligro. En ese caso fue internarme en este tema, en esta sensación, en esta forma de sentir que es la locura, un malestar que empecé a verlo en Buenos Aires, es muy frecuente. Luego me enteré que era de las ciudades más psicoanalizadas del mundo, y es normal encontrarte a una persona y lo primero que te aconseja es terapia psicoanalítica. Entonces, de una u otra forma considero, está muy naturalizado, considero que la poesía, en el sentido como la maneja también Aristóteles, como catarsis, ¿no?, que toma el término de la anatomía, es una limpieza. Entonces fue la búsqueda de un dolor, de inventar también un dolor, porque él existe. La sal de la locura tiene un juego de identidad, digamos un heterónimo, o en otras palabras, me costaba trabajo hacerme cargo de lo que iba a decir. Es de esta forma que he incluido una técnica literaria. No soy el primero en utilizarla. Quizás en Colombia el primero que la utilizó fue Álvaro Mutis, que se inventa un personaje llamado Macrol el Gaviero, y yo de una u otra forma creo
un amigo, porque hoy en día es un amigo. Él se llama Ariel Müller, tiene biografía, nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1979, es nieto de alemanes exiliados durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre es desaparecido de la última dictadura militar argentina, estudió medicina en La Plata, pero abandonó los estudios y de repente se va a vagar por América Latina como ayudante de camión, conserje de hotel, mesero, artesano, contrabandista, y en el 2005 va a ingresar al Hospital J.T. Borda de Buenos Aires, va a permanecer 5 años allí y en ese lapsus va a conocer a la doctora Dal Sotto, que es una especie de Beatrice que salva a este pequeño Dante de este infierno que es la locura. Muy bien. La verdad que es un libro muy hermoso, no en vano ha ganado un premio. ¿Cómo te resultó a vos haber ganado un premio de poesía en la Argentina, ¿no? Ni más ni menos. La verdad que fue una sorpresa, porque los argentinos suelen arrasar con todos los premios literarios en América Latina, quizás los más importantes. Luego me di cuenta la importancia de este premio, no tenía la magnitud. Después me dijeron que eran más de 700 trabajos participando en esto. Claro, y me di cuenta también que participaba mucha gente porque le apostaban a la publicación. Usualmente no es por el dinero, es por la opción de tener el libro publicado. Para mí fue una sorpresa y en ese sentido estoy muy agradecido con la Argentina, que el azar haya dado de pronto que este libro naciera en Argentina y se publicara en Argentina. Y bueno, aparte, es como el bautizo mío aquí, porque a través del premio llegaron las amistades con los jurados, el poeta Jorge Bocanera, María del Carmen Colombo, Javier Aduriz, que falleció hace unos años, una gran eminencia. Sí, todos de mucha trayectoria. Y después otros poetas que participaron, que se enteraron del premio, empezaron como a extenderme la mano, a llevarme a algún lado, invitarme al otro. Y bueno, hasta ahora la bola de nieve va creciendo de a pocos. Y con respecto al diario inédito, contanos para los que nos estén viendo y no lo sepan, o bueno, para recordar quién fue el filósofo Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo vienés. Él inaugura lo que se llama el movimiento analítico. Es la filosofía sobre el lenguaje. Esta filosofía es una teoría sobre el hombre, el lenguaje y el mundo. Wittgenstein va a escribir un solo libro, va a publicar un solo libro que es el Tractatus Logico-Philosophicus en 1921, años después va a salir publicado en inglés, pero en ese libro él va a tratar de deslindar los límites del pensamiento y los límites del lenguaje. En realidad, cuando empecé a leer el Tractatus Logico-Philosophicus, me di cuenta que este filósofo tenía muchos lazos comunicantes con el trabajo de los poetas. En realidad el poeta está todo el día buscando la palabra justa, buscando la expresión, tratando de enamorar, de llegar al lector lo más justo posible, ¿no? De tratar de lo que está en la cabeza, en la razón, aparezca medianamente en el papel. Entonces el Tractatus Lógico-Filosóficos habla de eso, ¿no? Me hablaba era como poeta, no como filósofo. En ese sentido, lo que me enamora, además de la teoría de este libro, que es difícil, muy difícil hasta para los mismos filósofos, fue la forma como está escrito ese libro. Claro, que es lo que, digamos, en cierta manera se reproduce, ¿no? en el diario inédito, que es, bueno, decilo vos, esta forma de correlación numérica, de pensamientos en correlación. Son unos números, unas fracciones, donde el número redondo, la cifra redonda, de pronto el 1, arroja el tema. Y se va desligando, se va desmenuzando con diferentes grados o valores, pero siguiendo el mismo tema. Claro.
Entonces, así está trabajado el libro de Y Wittgenstein. también son 7 capítulos. Son 7 capítulos y bueno, es lo que vos tomás también. También, pero solo existe una palabra y es éxtasis. Aquella tarde, de lo que sentí al tomar la idea de Wittgenstein y decir, yo puedo escribir mi vida, mis lecturas, mi asimilación de Wittgenstein de esta forma. Ha sido, creo, medianamente incomprendido al principio en Colombia, porque este libro yo me lo traigo debajo del brazo. Ya escrito. Viaja conmigo, es el primer libro que yo escribo. Claro. No logra los objetivos en diferentes concursos, certámenes, y me lo traigo debajo del brazo. Y la verdad, saliendo de Colombia, estaba tan desencantado. A la fecha creo que he destruido más o menos unos 8 libros de poesía, y tomé la memoria USB o el pendrive que llaman acá, donde traía el libro. Y existe una iglesia que es la iglesia de Las Lajas, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, y la iglesia de Las Lajas está en un acantilado, atraviesa un río en la mitad del puente que conduce a la iglesia, y estuve a punto de arrojar el libro al río, pero algo me detuvo. Sentí que era como lanzarme yo mismo. Deseaba irme desnudo del país, arrancar de nuevo, pero fue... Bueno, y acá no está. pude. Acá está, por suerte, ¿no? Porque no pude y por suerte alguien desde Colombia, curiosamente, al que le estoy muy agradecido, me llamó a Buenos Aires a decirme, ese libro con el que participaste, aquel, ¿dónde está? Y fue él el que consiguió los fondos para que se publicara. Claro, porque está auspiciado por el Ministerio de Cultura de Colombia, ¿no? Exacto. El libro. Y editado en Ediciones del Doc, que es una editorial que suele especializarse en poesía. Bastante, son... Se nos va terminando el tiempo, Freddy, pero vamos a dejar los minutos que nos quedan para que vos nos regales algunos fragmentos de tus 2 libros de poemas. Así que, bueno, yo me voy a despedir y los voy a dejar con la voz de Freddy Gesed. Nos vemos la próxima. Del libro titulado La sal de la locura. En solidaridad con los desaparecidos y las víctimas de la última dictadura argentina, el siguiente poema. Si hubiese tenido padre, le hubiese rogado que me llevase a conocer el mar, pero tal vez sea él parte del mar, pero tal vez haya volado en su último segundo al mar. La masa informe tiene la sal de su cuerpo, el mar abrió su boca larga para tragarlo y guardarlo en sus tripas. Esa ola infinita debe extender sus cabellos en otras memorias. Sus ojos deben ver otras músicas. Mi madre me contó la historia con una voz delgada. Habló de unos vuelos siniestros. Soy un hijo más del desaparecido. No tengo nada más que decir, doctora. Creo que usted pierde el tiempo conmigo. Nunca me he ido del sur, de sus acontecimientos invisibles. Siempre he sido una migración al fondo de sí mismo. No moverme ha sido una travesía constante, y morir muchas veces, seguidamente, ha sido una tarea simple. Las muletas las llevo puestas por dentro. Las maletas siempre estuvieron descosidas. El salto más alto fue el de la ebriedad del tiempo, y el sueño más importante, no ser despedido de donde siempre. Un trompo que gira al revés, un destornillador obsoleto, una veleta que señala el cielo. Me quedo anclado en esto de ver la luz de los pájaros. Así es este malestar del sur. Hay un terrible abismo entre palabra y palabra, cuyo fondo es lo que no puedo nombrar. Ellas mienten como las sirvientas que ocultan el vaso quebrado del día. Ellas ocultan por ese miedo a desnudarse, a mostrarse en público con el rostro que no tienen. Las palabras trafican con el desencanto, me enseñan
me alejan del jardín exacto, de lo que aún no ha naufragado. Las palabras me vendan los ojos, me tientan a caminar en la oscuridad, me empujan por las escaleras. Creemos en ellas porque solo entendemos el pequeño ensueño que arrojan de sus puños. Caen como un polvo en la noche, suenan como un cuerpo desnudo contra el piso. La impotencia de nombrar una palabra que me nombre. La felicidad está en lo que nunca dirán. Las palabras, sogas hechas a la medida de nadie, cordones que no alcanzan a atar, agua que no sacia. Ni la tertura, ni la espera paciente, ni el caso omiso las conmueve. Quisiera saber toda la sangre que corre por la palabra alma. Quisiera por un instante asomar la punta de la nariz al jardín de la palabra noche. Quisiera por un milagro y entonces decir de este dolor la verdad.